Muy bien, mientras que se conectan los demás compañeros, qué gusto saludarlos. Y para aquellos que le perdieron un poquito la secuencia la semana pasada por equivocación mía, yo di la semana número 10. Y entonces esta semana es la semana número 9. No pasa nada, quedan las grabaciones como están, quedan los contenidos como están, ya están subidas las diapositivas en la página. Estamos en la semana 9, alternada con la 10 que la vimos la semana pasada de Derecho Procesal Constitucional. Asumo que esto significa que la próxima semana tenemos la semana número 11. Entonces, la próxima semana va a estar complicado dar el contenido de todas las diapositivas de corrido, pero vamos a hacer el intento. Me gusta hacer un pequeño repaso, pero vamos a ver si es posible en la medida de que cubramos el contenido de las demás. Dando unos minutos, tenemos 76 compañeros conectados, creo que no hemos llegado ni a la mitad de los que se deben de conectar, y a algunos no les gusta este tiempo de espera, pero sabemos de que los motivos son diferentes y variados. Mis estimados, como les decía, estamos con la semana 9, pero es la 10, lo que significa que de hoy en 8 días estamos sobre la semana 11, ya previo a los segundos exámenes parciales. Por favor, tenemos que entrarle con todo. Espero que hayan visto cómo estuvo el acontecer nacional de esta semana, cómo ha ido evolucionando la situación particular. No es por la persona propiamente, aunque sí yo les he manifestado mi deseo porque se resuelva todo en la vía de la legalidad con relación al juzgador Maynor Moto. Que esta semana, de hecho, iba a averiguar ayer, pero ya no pude verificar cuál es su situación del último amparo que interpuso él en relación a que lo van a retomó sus derechos como juez. Entonces, ¿qué pasa con la orden de captura ahí? Y esa orden de captura solo puede ser dejada sin efecto por medio de una acción constitucional de amparo, que es básicamente uno de los temas que hemos estado platicando en Derecho Procesal Constitucional. El tema es por demás polémico, es por demás político. La Corte de Constitucionalidad es un ente, no podemos decir que no es un ente político, sino que solo es un ente jurisdiccional, porque nuestra Constitución se denomina Constitución Política de la República de Guatemala, y el estarnos refiriendo a ella como una constitución política, nos estamos refiriendo a un ente de administración de poder del ente del Estado. Tenemos 97 estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala conectados. Qué gusto, mis estimados, qué gusto. Hoy tenemos una clase un tanto larga y, de hecho, hace 8 días hubieron unos compañeros que me lanzaron unas preguntas, una pregunta muy recurrente, que esta semana las vamos a responder. Por eso que decía, pero si eso es de la semana pasada, dentro de mí. Ustedes entienden lo que es una agenda mental, ¿verdad? Yo dije, no, pero si estamos en la 10, eso se vio en la 9, pero no lo habían visto. Entonces aquí vamos a resolver las dudas, preguntas claras que debemos de manejar. Como siempre tenemos está habilitado el correo fg136@urural.edu.gt para las consultas en directo, que haremos todo lo posible por resolver.
Muy bien. Vamos a empezar a grabar, mis estimados. Ya estamos sobre el tiempo prudente. Ok, solo una observación antes. Hay dos compañeros que estoy leyendo sus correos en relación a que no tienen cómo conectarse. Se inscribieron tarde, asumo que no tienen el link. Por favor, recuérdenme fuera de clase, así como lo hicieron, solo que ahorita ya estoy viendo los correos, después entran cientos de correos. Entonces, vuelvan a los enviar después de clase, por favor, si es que lo olvido. Vamos a dar inicio a la grabación. Muy bien, muy buenos días a todos los estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Bienvenidos a el desarrollo del curso Derecho Procesal Constitucional para la semana número 9. Tenemos para nuestra semana 9 lo que es el control constitucional de las leyes. Suplico por favor tener a la mano Constitución Política de la República de Guatemala, Ley del Organismo Judicial y Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad como mínimo. Vamos a dar hoy inicio. Hemos platicado sobre lo que son las garantías constitucionales. Hemos tocado en lugar primero lo que es el amparo, cómo se desarrolla el amparo, cuáles son los requisitos del amparo, si tiene o no, y espero ya haber estado bastante claro con lo que es en relación al amparo, si tiene o no tiene acción popular. Estas mismas características lo vimos en el habeas corpus o exhibición personal, vimos sus antecedentes históricos, vimos cuándo procede, quién lo puede solicitar. Y en este momento vamos a entrar a lo que es el control constitucional de las leyes. ¿Cuáles son los sistemas que nos sirven para controlar las leyes en materia constitucional? Se recuerdan que vimos una figura de los antecedentes que tenía que adecuarse a un analógico de constitución. Entonces, tener que hacer que lo inferior sea, con, que sea congruente con lo superior ha sido una tarea de los juristas desde hace siglos. Hoy en día hay una gran cantidad, por ejemplo, les voy a poner las disposiciones presidenciales del día de ayer, que entre otras situaciones, lo más polémico de las disposiciones es en relación a limitar el derecho de manifestación. Entonces, yo espero estar sabiendo que esas disposiciones son de ayer, pero se empezaron a filtrar desde mediodía, lo que significa que vamos a estar sabiendo la interposición de esos amparos durante el fin de semana, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué interponer un amparo? Porque desde la perspectiva de las personas del interponente o los interponentes, va a ser el hecho de que están limitando un derecho fundamental. Este derecho fundamental y constitucional es el derecho a manifestar. Ojo, no comparto la opinión, considero que no se ha liberado mucho la población en relación a esto, pero esa es la perspectiva de ellos y es respetable y tienen el derecho encima de todo de accionar. ¿Y accionar de qué forma? Accionar por medio de una acción constitucional de amparo. Vamos a entrar de lleno a la clase. Tenemos como objetivo para el día de hoy entender el control constitucional de las leyes. O sea, lo que tenemos que hacer es entenderlo. Posterior a esto, siempre vamos a ver el tema de los antecedentes históricos. Por favor, necesito que pongan atención y que no se me vayan a perder. Ustedes están recibiendo una clase magistral en donde, si se dan cuenta de todo el contenido que se les da, pues me interesa que ustedes entiendan. Por eso les digo, utilizo como verbo rector, que ustedes entiendan. Tenemos que entender el entorno histórico de lo que estamos estudiando para saber cómo es que se ha llegado hasta acá. ¿Por qué es que estamos como estamos? En unos aspectos de forma positiva, en unos aspectos de forma negativa, pero es la forma como estamos.
y debemos de saber el por qué. La carrera que ustedes escogieron es una carrera que requiere de mucho conocimiento, de mucha lectura. Y les recuerdo, ¿verdad? Que se toma como sinónimo de abogado ser un letrado, que es letrado, una persona muy instruida. El proceso constitucional se inició en Guatemala durante la vigencia de la Constitución promulgada en 1879. Se recuerdan que yo ya les dejé un laboratorio, un trabajito, tómenlo, realmente de mí la palabra tarea ni muy me gusta, al igual que la palabra examen, aunque de que los hay, los hay. Y entonces, ahí es donde yo los insto a que hagan la investigación de temas que no pueden ser desarrollados. O sea, la historia del constitucionalismo en Guatemala es una clase que a mí no me gusta, me fascina, me encanta. Y no creo que dé tiempo los créditos para esto. Pero es algo que ustedes tienen que tomarse la molestia en hacerlo. ¿Por qué? Porque se dice, es derecho procesal constitucional, no es derecho constitucional. Entonces, aquí estamos hablando de la Constitución de 1879, veamos, pues medio siglo posterior a la independencia guatemalteca, donde el 11 de marzo se realizan informes que introdujeron este sistema con carácter difuso o descentralizado, facultando al Poder Judicial a ejercerlo. Así se estableció en el artículo 93 de la Constitución de esa época. No se me pierdan con eso que estamos hablando de las constituciones antiguas. Hay un momento en la presentación donde decimos, ok, ¿cómo manejamos el constitucionalismo a partir de la Constitución de 1985? Entonces, aquí se realizan informes que introducen el sistema con carácter difuso. Difuso como opuesto a concentrado. En pocas palabras, un sistema concentrado, como su nombre lo dice, está concentrado el poder de control constitucional en un solo ente, normalmente un tribunal constitucional, una Corte Suprema de Justicia y un solo ente que se encarga de eso. Difuso o descentralizado es cuando lo tienen varios. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto. Dentro de la potestad de administrar justicia corresponde al Poder Judicial, también vale la pena darnos cuenta que en esta época se le denominaba poderes. Y no viene al caso con la edad que yo tengo, pero yo todavía estudié cómo en la primaria, cómo se clasifican los poderes del Estado, porque esto es anterior a la Constitución del 85. Entonces, por eso la pregunta en primaria era, ¿cómo se clasifican los poderes? Hoy en día, de que lo podemos decir, pero ¿qué es lo que pasa? Que hubo un cambio, la nueva constitución ya lo denomina organismos. ¿Por qué? Para tratar de suavizar más los temas en virtud de que veníamos de gobiernos dictatoriales, en su mayoría instalados por golpes de Estado. Entonces, corresponde al Poder Judicial declarar la inaplicación de cualquier ley o disposición de otros poderes cuando fuere contrario a los preceptos de la ley. O sea, en esta época, ¿cómo se hacía? Tenía el Poder Judicial representado en este entonces no había Corte Suprema de Justicia, pero en sí, el poder en sí era el que declaraba que una ley o disposición no se podía aplicar en virtud de que era contraria a los preceptos constitucionales. Pero de esta facultad solo podrán hacer uso en las sentencias que se pronuncien. Solo por la vía de las sentencias era que se podía declarar esto. Nótese que tenía restricciones también a las facultades del juez y a que no se estima la potestad de los gobernados de solicitarla. Además, el tipo de resolución en el cual podía declararse la inaplicación también se encontraba restringido, ya que únicamente podía realizarse en sentencia. Era la forma. ¿Qué estamos viendo para los que se están incorporando? Nuevamente, buenos días, bienvenidos. Estamos en su clase número 9 y de esta cuenta tenemos que determinar los antecedentes históricos del control constitucional de las leyes. Aquí estamos viendo que que en las constituciones anteriores pues no había una facultad y mucho menos un órgano per se. Pero si estamos hablando en la anterior diapositiva de 1879, pues era apenas medio siglo y medio siglo después de la independencia de Guatemala. En la Constitución
en la Constitución, esta Constitución fue reformada nuevamente en 1927, veamos. Pero en 1927, y estamos hablando 7 años después de que se instalaron el Tribunal Constitucional Europeo, Australiano o de Kelsen. Esto referente en el artículo 85 de la Constitución de esta época, nuevamente nos esperamos es que era de esta época para que no van a estar bloqueando con esto, que era potestad de la Corte Suprema de Justicia declarar al dictar sentencia que una ley, cualquiera fuera su forma, no era aplicable por ser contraria a la Constitución. Sin embargo, se reguló algo novedoso. Aquí hubieron cambios al referir esta atribución a los tribunales de segunda instancia y jueces letrados de primera. La carta señalaba que estos podían declarar la inaplicación de cualquier ley o disposición de otros poderes cuando fueran contrarios a la Constitución. Inaplicación que solo podían hacer en los casos concretos y en las resoluciones que dictaran. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Aquí nos referimos que lo difuso, que no, ya no estaba concentrado en el Poder Judicial, sino que esto era difundido, diluido dentro de los tribunales de segunda instancia. En esta ocasión, el control de constitucionalidad conferido a los tribunales de primera y segunda instancia se amplió a todas las resoluciones. Ya no solo era para dictarlo en sentencias, sino que en todas las resoluciones que se dictaran sin referirse, como antes específicamente, a las sentencias. Entonces, no era solamente en una resolución. ¿Cómo se clasifican las resoluciones? Las resoluciones judiciales se clasifican en autos, decretos y sentencias. De esta cuenta podemos ver que en todas estas resoluciones que eran tomadas por los juzgadores podían manifestarse en relación a que algo era inaplicable por ser contrario o tergiversar lo contenido en la Constitución. Esta norma mantuvo el control difuso de la constitucionalidad, pero introdujo dos variantes. La primera es la facultad que le confiere a las partes interesadas de pedir en casos concretos la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma. O sea, podía ser a petición. Y la segunda es la inexistencia del límite de tribunales a declarar inconstitucionalidad únicamente en sentencias. Esto cambió grandemente la situación. 1965. Ok, aquí ya venimos en una constitución un tanto más moderna. Y vale la pena mencionar que aquí está, para esta época, se encontraba como jefe de Estado y Enrique Peralta Zurdia, 1965, Enrique Peralta Zurdia, que es la misma, esta constitución surgió en la misma época del decreto ley 106 y 107, código civil y código procesal civil y mercantil, respectivamente. Entonces ya estamos un tanto más, tal es el punto de que esos códigos que el decreto ley 106 y 107 continúan vigentes hasta hoy en día con leves modificaciones, mientras que la Constitución pues ya no. En 1965 se emitió una nueva Constitución que estableció un tribunal concentrado para ejercer el control de constitucionalidad de las leyes. Aquí ya se crea esa figura, aquí ya había llegado, miren cuántos años tardó, 45 años después de que se creó esa figura prototipo del control constitucional concentrado mediante el sistema europeo, australiano, o más bien fíjense que se le atribuye a Hans Kelsen, seguramente no fue solo él, pero a veces es como el inventor del teléfono, se le atribuye a Alejandro Graham Bell y sabemos que no fue únicamente él, ¿verdad? O no fue él el primero. De esta manera se creó la Corte de Constitucionalidad, pero con facultades muy diferentes a lo que tenemos hoy en día y con carácter de tribunal no permanente. Este era llamado a integrarse cuando un caso era sometido a su conocimiento. No era un tribunal permanente. Hoy en día
podemos seccionar en la Corte de Constitucionalidad 24 horas. Sin embargo, no ese era el caso en ese entonces. Entonces, surgía una acción, veamos en los años 1965, cuál era la población promedio de Guatemala en ese entonces. Veamos, pues no creo que hayamos llegado a en esa época a los 5 millones de habitantes en Guatemala. No tengo el dato exacto, pero no creo que hayamos llegado a los 5 millones de guatemaltecos. El control de constitucionalidad instaurado en esta nueva constitución dispuso un sistema mixto. Veamos aquí, ¿y por qué? ¿Qué hemos visto ahorita de sistemas? Hemos visto un sistema difuso, y le llamamos difuso o americano. También hemos visto un sistema concentrado europeo. Y ahorita nos estamos refiriendo que como una muestra ecléctica entre ambas partes, tenemos lo que es un sistema mixto. De esta cuenta, el artículo 246, la norma suprema establecía: los tribunales de justicia observarán siempre el principio que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado internacional, en casos concretos, en cualquier instancia y en casación. Antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear la inconstitucionalidad total o parcial de una ley y el tribunal deberá pronunciarse al respecto. Entonces, ¿cuál era la gran modificación que teníamos para este entonces? ¿Qué era lo que se ejercía de esta forma? Entonces, teníamos que por un lado había un tribunal concentrado y por otro lado teníamos tribunales difusos. ¿Por qué se habrá establecido este sistema? O sea, solo en unos casos se aplicaba el sistema de control concentrado y y en otra forma se aplicaba el sistema difuso. Vamos a seguir con esto y se van a dar cuenta cómo es que se va a desarrollar. Si declarara la inconstitucionalidad, la sentencia se limitará a establecer que el precepto legal es inaplicable al caso planteado y será transcrita al Congreso. De esta manera se mantenía el control difuso de constitucionalidad de las leyes, facultándose a las partes para promover que no apliquen una norma contraria a la ley fundamental. Ahora bien, en el caso de la Corte de Constitucionalidad se creó con facultades de conocer los recursos interpuestos contra las leyes o disposiciones gubernativas de carácter general tachadas de inconstitucionalidad. Aquí no es a casos concretos, es una situación general con la cual surgió en Guatemala el control concentrado de constitucionalidad de las leyes. Unas atacan una situación en concreto y otros los aplican en sentido general. ¿Cómo podemos analizar esto cuando se ataca una y cuando se ataca la otra? Podemos darnos una situación en la que un artículo específico es el que no debe de aplicarse porque es declarado inconstitucional. ¿Por qué? Porque atenta contra los derechos fundamentales de los guatemaltecos. Sin embargo, pudimos tener también dentro de estos casos en los que la ley per se no debió de haber sido nunca la vida jurídica porque la ley es contraria a los fundamentos constitucionales. Entonces aquí es que no se va a aplicar toda la ley. Esa es la principal diferencia. Vamos a continuar una diapositiva más antes de abrir un poquito a los temas vamos a ver. Marilu Morán reporta que está teniendo problemas para ingresar a la plataforma. Es la única que me está reportando eso. Marilu, deberías de probar nuevamente, por favor. A veces de momento, estamos hablando de solo en este momento 200 conectados solo de esta clase, pero no me ha dado esa situación. Más que reportarla, pues deberías nuevamente de
de intentar conectarte. Sí, continuamos con antecedentes. Ustedes dirán, tanto antecedente, pero se van a dar cuenta porque es importante entenderlo. Según lo estimó el 13º Congreso Jurídico Guatemalteco, la experiencia de este tribunal fue de real frustración, por cuanto fue considerada una institución débil frente al peso de los poderes políticos del Estado. En 1982 se suspendió la vigencia de esta constitución y 3 años más tarde se promulgó una nueva ley fundamental en la que se regula el actual sistema de control constitucional. Bueno, fíjense que solo en esta diapositiva nos vamos a detener un poquito y aquí vamos a hacer un recuento y ustedes saben que gusto bastante de la historia y en el caso de la historia de Guatemala, pues vamos a hacer un pequeño recuento histórico rápido, no se me asusten aquellos que son de los que les gusta anotar todo. Para empezar, yo tengo entendido que estas clases quedan grabadas y vamos a analizar en Guatemala de los 30. ¿Qué pasa en Guatemala en 1930? Sabemos que es electo presidente, pues algunos libros lo determinan como que no fue de una forma fraudulenta. No me consta, hay cosas que no puedo decir. Es como decirle a muchos, no crean, me critican por el hecho de aducir. No obstante, fíjense, pues, es que uno no puede ser ilógico, ¿verdad? Dejaría yo de ser jurista que me enojara con, con cada juez que resuelve en contra del caso que yo estoy viendo. Una vez él esté apegado a la ley, esté fundamentado, y de todas formas, si lo estoy haciendo y yo considero que no lo está haciendo de forma correcta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Impugnar, para eso existen los recursos. No estamos peleando, ¿verdad? El asunto es cuando ya realmente hay ciertas acciones que denotan cierta mala fe dentro de un litigio. Y me refiero en este caso a la contraparte. Mi contraparte normalmente o naturalmente es el Ministerio Público. Entonces, yo no estoy peleando, tengo muchos y muy buenos amigos en el Ministerio Público. Y lógicamente que ya en sentidos de confianza, pues ya decimos, es que ustedes se pasan con esto. Pues no, pues es el chance, sí, pero uno debe entender que la otra parte está haciendo y eso les va a pasar a ustedes, que se van a encontrar con otro colega defendiendo los intereses de la contraparte, en situaciones de divorcios, en situaciones de pensiones, incluso en una gran cantidad de procesos, pero debe tener uno el profesionalismo de tenerlo. Ahora bien, ¿por qué les digo esto? Y fue electo en los 30 durante, ¿qué? 13, 14 años, Jorge Ubico Castañeda, al cual se le atribuyó tener un gobierno dictatorial en situaciones interesantes. Durante su gestión se construyó el Palacio Nacional, hoy Palacio Nacional de la Cultura, y para mí es una obra que Guatemala dudo mucho que vaya a repetir. Aquellos que lo hayan conocido, voy a averiguar, por cierto, si hacen recorridos virtuales. A mí me encanta, me ha encantado llevar a mis alumnos en relación a eso. Yo platicaba esta semana, pasando precisamente a la par, con un asistente, pues llega de pensar que estando parado frente al Palacio Nacional del lado izquierdo, aquí en septiembre de los 80s, se puso un carro bomba, así como lo vemos en las películas. Bueno, ¿cuál es el punto de esto? En 1900, en los 30 fue gobernado por Jorge Ubico. ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿Se recuerdan ustedes por qué celebramos el Día del Maestro? Me imagino que han de haber maestros acá y sabemos que lo celebramos, no obstante que al igual que el Día de la Mujer no es exactamente una efeméride de celebrar porque fue ultimada durante manifestaciones en contra de Jorge Ubico la maestra María Chinchilla. Entonces, eso fue el 25 de junio de esta cuenta. Esto es lo que hace el estallido de la revolución y como producto de esto, de la revolución del 44, se instala un triunvirato: Jacobo Arbenz, Guzmán, Torrielo y Arana. Ellos convocan elecciones, las cuales son ganadas por el doctor
Juan José Arevalo Bermejo, luego el ministro de él, que fue Jacobo Arbenz, gana las elecciones y sabemos que fue depuesto por la Central de Inteligencia Americana en el 53. ¿Cuál es el punto de todo esto? A raíz de eso y llegando hasta 1900, luego el que lo depusieron en su lugar, Castillo Armas, fue colocado y fue asesinado dentro del Palacio Nacional, y de aquí hay una seguidilla de gobiernos transitorios hasta 1960 con Miguel Hidígoras Fuentes. Aquí está el conflicto armado interno. Hay una sucesión de poderes dentro de 1960 hasta 1996 que se firma la paz firme y duradera por durante el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen. Bueno, ¿cuál es el punto de esto? Que entre el 60 y el 96, en 1985, básicamente en el 82 nos vamos a ubicar. Les hice ese esquema histórico para que vengamos por qué era la importancia. Y en 1982 se suspende la vigencia de la Constitución del 65. Se suspende. ¿Por qué? Por un golpe de Estado. Este golpe de Estado, también por un triunvirato, liderado principalmente por Efraín Ríos Montt. Luego tuvimos a los coroneles Gordillo y Shahada. Son los apellidos de ellos, pero tengo entendido que se proclamó jefe de Estado Efraín Ríos Montt. Bueno, 1982, pasamos a 1983. Nuevamente es depuesto también por su ministro de Defensa, Óscar Humberto Mejía Víctores, y él, a partir de 1983, establece una Asamblea Nacional Constituyente, que es la que crea o da vida a la Constitución que hoy estamos utilizando, la que está vigente. Y si bien es cierto, no es perfecta, yo espero que dure muchos, muchos años más, porque realmente que se metan a tocar la Constitución, en este momento lo veo muy complicado y principalmente muy riesgoso. Si ustedes me preguntan, yo considero que deben de modificar cosas en la Constitución, sí, sí lo deben de hacer, pero bajo el entendido, bajo el entendido de que sean las personas, o sea, los invito a que investiguen, y también era una de las dudas: ¿qué es una Asamblea Nacional Constituyente y quiénes constituyeron? Por el paso de los tiempos, pues todavía hay uno que otro legislador de la Constituyente del 85. Sin embargo, pues eso, ya hay muy pocos, pero realmente eran personas con una gran visión, y estas personas ya instituyeron figuras dentro de estas: amparo, exhibición personal y constitucionalidad de las leyes, y ya crearon un tribunal permanente. O sea, es parte de lo que se debe hacer. Entonces aquí ya nos vamos al control de constitucionalidad de las leyes de 1985. Por eso nos venimos desde Jorge Ubico hasta el 85. La Constitución Política, como norma suprema del ordenamiento jurídico, establece los derechos y libertades que les son reconocidos a los habitantes de un Estado, y regula lo referente a la organización y el funcionamiento de este. Establece los órganos que han de integrarlo, así como la función esencial de cada uno de ellos. Esto es, pues, básicamente una descripción de lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Para garantizar su supremacía, es decir, que se establece en esa parte suprema del ordenamiento jurídico, se haya revestido de una serie de mecanismos de protección que aseguran su vigencia. Así, dentro de su normativa se prevé expresamente que cualquier otra disposición ordinaria o legal que la contradiga será nula ipso iure. La semana pasada hicimos un ejercicio de que indicaran cuáles son los artículos, y por qué no repetirlo, ¿verdad? Para aquellos que no lo repiten, cuáles son los artículos que en la Constitución y en la ley del organismo judicial y en la ley de amparo y exhibición personal regulan que ninguna ley puede contrariar a la Constitución, y toda aquella que lo haga será nula de pleno derecho, es decir, será nula ipso iure. Sin embargo, es imprescindible la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma para que se logre la nulidad del precepto lesivo de la Constitución.
De ahí la necesidad de facultar a determinados tribunales con la potestad de declarar la inaplicación de preceptos contrarios a la ley fundamental y también de revestir a otros como legisladores negativos para eliminar del ordenamiento jurídico aquellas disposiciones que lesionen la ley fundamental. En Guatemala, el control de constitucionalidad de las leyes se ejerce manteniendo un sistema mixto en el cual coexisten el concentrado y el difuso. Vamos a repetir esta última parte para aquellos que están medio dormidos aún. Necesito que despierten en este momento y verifiquen que en Guatemala el control de constitucionalidad de las leyes se ejerce manteniendo un sistema mixto en el cual coexisten el concentrado y el difuso. Hago la pregunta acá. Miren todas las preguntas que salen de acá. ¿Cuáles son los sistemas de control de constitucionalidad que se manejan o que conocemos? Son tres: concentrado, difuso y mixto. Al concentrado se le llama también europeo, al difuso se le llama también americano, y en este caso el que utilizamos en Guatemala es el mixto, ya que de una manera ecléctica lo maneja a los dos. El sistema concentrado o austriaco se le llama sistema concentrado, se llama sistema austriaco o se le llama también sistema europeo. Está en manos de un órgano especializado que ejerce control de constitucionalidad con carácter general y cuyas sentencias poseen carácter erga omnes. ¿Qué significa erga omnes? Que es de aplicación para todos. Eso significa erga omnes. Actúa de esta manera como legislador negativo, compulsando el ordenamiento jurídico la norma que a su juicio es lesiva a la ley suprema. Este es el sistema concentrado o austriaco o europeo. El control de constitucionalidad de las leyes de 1985 en el sistema americano o difuso, en cambio, se atribuye la facultad a todos los jueces desde primera instancia hasta casación para declarar en un proceso concreto la inaplicabilidad de las disposiciones legales secundarias que sean contrarias a la Constitución con efecto solo para las partes que han intervenido. Aquí es una de las diferencias principales y vamos a ver, vamos a regresar la diapositiva, repito, para que aquellos que no han terminado de despertar mucho. En el caso del sistema concentrado austriaco, es las resoluciones que se dicta los magistrados constitucionales, pues en este caso aplica para todos, mientras que en el sistema americano o difuso, esas disposiciones o inaplicabilidad que sean contrarias a la Constitución tiene efectos únicamente para las partes que han intervenido en la controversia. Ahora bien, vamos a ver lo que es el sistema mixto consagrado en Guatemala, que lo presentamos de la manera siguiente. En primer lugar, según lo establecido en el artículo 266 constitucional de la República de Guatemala, en casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación y hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción exparcial de una ley estableciéndose pronunciar el tribunal al respecto. El efecto será la inaplicación de esta al caso concreto. Y esto puede ser por excepción o incidente. Perdón, aquí sí me perdí. Aquí está. Debiendo pronunciar el tribunal al respecto. El efecto será de la inaplicación al caso concreto. Tenemos siempre dentro del sistema mixto la Corte de Constitucionalidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 268 de nuestra Constitución, la de 1985, se crea como un tribunal colegiado. ¿Qué significa la palabra colegiado? Autónomo y con jurisdicción privativa. Bueno, quiero que me digan qué significa. Ustedes ya recibieron o están recibiendo derecho administrativo.
Dese cuenta, asumo yo que ella maneja estos términos, que es autónomo y que es colegiado. ¿Qué significa colegiado? Y con jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. ¿Cuál es la función de la Corte de Constitucionalidad? La defensa del orden constitucional. Posee la facultad de declarar la inconstitucionalidad general de cualquier norma, por lo que en caso de que la pretensión sea acogida, el efecto será de exclusión del ordenamiento jurídico, la pérdida de vigencia de la norma con carácter erga omnes, es decir, muy en particular del sistema concentrado. La doctrina predominante del derecho procesal constitucional ha llegado al consenso de que los sistemas de control de constitucionalidad adaptados por la mayoría de textos constitucionales a nivel mundial son los siguientes. Vamos a describirlos ahorita. Repito, aquí lo que ya estamos entrando a cuáles son los sistemas de control constitucional. Ya hablamos un poquito sobre el sistema americano o difuso, pero ahorita vamos a ver. En este sistema originado en el sistema norteamericano de administración de justicia. Por eso se llama americano, no obstante que también somos americanos, pero sabemos que se les suele llamar así propiamente a los Estados Unidos de Norteamérica. La labor de administrar justicia constitucional corresponde a todos los órganos jurisdiccionales sin distinción alguna, al estar facultados para realizar una labor de interpretación y aplicación directa del texto constitucional. Este sistema debe su denominación de difuso a la pluralidad de órganos de control, los que tienen facultad de decidir cuestiones respecto de la conformidad constitucional de la ley, la aplicación de esta a un caso concreto, una vez establecida tal, consideran inconstitucional el caso particular. Este es el sistema americano o difuso. ¿Qué características tiene este sistema? En primer lugar, que la ley declarada inconstitucional lo es únicamente para un caso en particular. De ahí que la decisión judicial vincula únicamente a quienes figuran como parte interviniente en un proceso determinado. Y tenemos también que la normativa tachada de inconstitucional no pierde su vigencia en el ordenamiento jurídico, sino únicamente es excluida como aplicable a un caso concreto. Estas son características del sistema americano o difuso. Vamos a repetirlas. La primera es de que la ley declarada inconstitucional lo es únicamente para el caso particular, no es erga omnes. De ahí que la decisión judicial vincula únicamente a los que figuran como partes dentro del proceso. Y la otra es de que la normativa tachada inconstitucional no pierde vigencia. Vamos ahora al sistema americano o difuso. Si bien el ordenamiento jurídico guatemalteco existen características de este sistema de control, sostenemos que por previsión de lo dispuesto en el inciso A del artículo 272 constitucional, en puridad, este no es el sistema que sigue el ordenamiento jurídico de este país. No es así de lleno en concreto. Vamos a ver ahora las características del sistema europeo o concentrado. En este sistema existe un órgano jurisdiccional especializado. Uno, denominado Corte o Tribunal Constitucional, que es el que se encarga de resolver con absoluta exclusividad todos los conflictos constitucionales o cuestiones de inconstitucionalidad de normas. Debe su denominación a que fue un sistema propuesto en absoluta puridad por Hans Kelsen. Y en sus inicios fue adoptado por el sistema constitucional austríaco a principios del siglo pasado, 1920. Básicamente fue uno de los aportes, uno de los muchos grandes aportes de Hans Kelsen. Tiene su razón de ser. Muchos de sus preceptos continúan vigentes hoy en día. ¿Qué características? Vamos a ponerlos en contraposición con el otro sistema. Que si la decisión es la de declarar la inexigibilidad de la norma impugnada, esta será expulsada
del ordenamiento jurídico. Es decir, una corte de constitucionalidad, un tribunal constitucional, tiene la facultad de expulsar del sistema del ordenamiento jurídico una norma, mientras que una sala, por decirles, o un tribunal, o un juzgado de instancia únicamente puede declarar que no se aplique a un caso concreto y eso solo se aplica a las partes intervinientes. Y otra de las características es que los efectos de la decisión de acogimiento de la inconstitucional son erga omnes, es decir, vinculan tanto para los gobernantes como para los gobernados. Se aplica para todos. Y tenemos ahora lo que es el sistema mixto. Este sistema pretende establecer una posición ecléctica, es decir, entre ambas partes, de los dos sistemas anteriormente citados. Se dice que uno es mixto, pues en él interactúan órganos que forman parte del denominado Poder Judicial y también un tribunal constitucional autónomo e independiente de dicho poder, los cuales la propia Constitución Política les ha asignado competencias y atribuciones separadas que pueden ejercer simultáneamente en el ámbito de acción de una jurisdicción constitucional. Compañera Diana nos da respuesta a uno de los cuestionantes. Vamos a ver. Hoy sí están tardando más en empezar a participar eso. Bueno, entre las preguntas que hemos lanzado es cuál es el contenido y cuál es la definición de colegiado. Estamos diciendo que es un tribunal colegiado, es un órgano colegiado. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? De carácter permanente, creo que es más fácil de determinar. Colegiado, que están inscritos y se encuentran solventes en el pago de impuestos sobre el ejercicio de las profesiones universitarias, impuestos gremiales, cuotas o colegiación y previsiones, tanto ordinarias como extraordinarias. Diana, tu definición es correcta, solo que ahorita estamos viendo en resolución, estamos hablando de resoluciones o decisiones colegiadas. Entonces, vamos a buscarles una definición adecuada. O sea, es correcto, pero no es el término que queremos aplicar a esto. Una decisión colegiada es la que se realiza conjuntamente entre personas de la misma categoría. Es decir, es una decisión, un tribunal colegiado, un órgano colegiado es que tiene varias personas de la misma categoría. No es un juez unipersonal. No obstante, y bueno, no me voy a meter ahí a penal, pero en Guatemala tenemos tribunales. ¿Qué significa tribunal? Tres, ¿verdad? Tres personas tomando una decisión, pero aquí tenemos tribunales unipersonales. Es una contradicción en términos, pero así lo tiene el sistema guatemalteco y así está funcionando. Y así esta semana, de hecho, debate en un tribunal unipersonal. Tenemos otra duda. Buen día nuevamente con respecto a la inconstitucionalidad de una ley. ¿Qué opinión merece, por ejemplo, la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, misma que es considerada dentro del principio de discriminación positiva, ley que por razones protege única y exclusivamente a un grupo o sector, dejando fuera al resto, a los hombres? Bonito ejemplo para discutir.
toda vez que el artículo 4 pues indica claramente la igualdad. En Guatemala todos los seres humanos somos iguales. Por lo tanto, esta ley se podría considerar inconstitucional o bien, a pesar de que su título y espíritu es proteger principalmente a la mujer, puede ser inaplicable de igual forma para defender a los hombres o no. Está muy bien planteado, muy, muy bien planteado y es un excelente ejemplo. Hay varios ejemplos que podemos ver de algo que consideramos inconstitucional. Bueno, ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Les voy a explicar, espero ser, y cabal, estamos a mitad de clase para poder explicar esto y esperar, en tanto en hombres como en mujeres, que quede claro, y no es mi opinión, son las resoluciones propiamente de esto. Fíjense que les estoy preparando, hay una clase la semana pasada que mencioné temas sobre el control de convencionalidad de las leyes. Hay una clase que me dedico únicamente a eso y en eso le vamos a dar duro al control de convencionalidad. Yo necesito que ustedes sean estudiantes que manejen el término del control de constitucionalidad. Y les mencionaba que de hecho sobre ese tema estoy elaborando o desarrollando mi tesis doctoral en la Universidad Rural de Guatemala en relación a ¿qué es lo que pasa? La ley existe, pero no se aplica. ¿Y por qué no se aplica? Porque debe ser aplicado por todos los funcionarios del Estado, pero hay funcionarios, bueno, no todos los funcionarios son abogados. Y es más, me atrevo a decir que hay abogados que o no manejan mucho, como es normal, no lo maneja todo sobre lo que es el control de convencionalidad. Y es más, en los elevadores, porque ahí se entera uno de muchas cosas, en los elevadores de torre de tribunales aquí en la ciudad capital de Guatemala, escucha uno, yo no creo en esa babosada, perdón la expresión peyorativa, yo no creo en esa babosada del control de convencionalidad, es una babosada que se fumaron los gringos, así lo expresan, en una situación que no tiene nada que ver los estadounidenses con esto, se les da su crédito en relación a la creación de un sistema de control constitucional, en relación a que tienen una gran constitución, pero ahí sí están perdidos. Entonces, por eso yo necesito que ustedes, por lo menos, sepan que existe la herramienta. Ser abogado no significa saberse de memoria las leyes, aunque hay cosas que sí es importante que lo merecemos. Y durante un debate, si voy a citar en penal daños y perjuicios, siempre menciono de memoria artículo 1645. Todo daño debe ser indemnizado. Hay cosas que son importantes que no las sepamos, porque especialmente dicen, ¿será que no lleva un código civil a un debate? Pues dependiendo del caso, ¿verdad? Pero por lo regular no es lo normal. Bien, ¿cuál era en relación a la duda que manifiesta el compañero Bernie? Consideramos que la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer es o no es inconstitucional. Mi estimado Vernon, y a todos les comento, esto fue tema de muchas, muchas, muchas discusiones. Salieron temas de machismo, salieron temas de femicidio, de feminidad extrema, o sea, si un hombre es machista, la mujer es de feminismos, pero llevados al extremo. Y como decía mi sabia madre, todo extremo es malo. Vean, pues, tenemos por eso, mi estimado Vernon, yo te invito a que indagues dos cosas. La semana pasada, les puse un ejemplo en relación a que el Código Penal anterior, no el que está vigente, sino que el anterior, tenía un tipo penal. Ese tipo penal se denominaba adulterio. Y este decía, comete el delito de adulterio toda, eh, toda mujer que estando casada o unida con su pareja, yaciera carnalmente con otro hombre. Ok, entonces yo les decía la semana pasada, yo creo que con ustedes toqué ese tema, no me recuerdo si fue con ustedes, y si no, sépanlo. ¿Qué le ven ustedes de extraño, de raro, de diferente a este tipo penal? Repito, adulterio, esto estaba en el Código Penal anterior, adulterio, comete el delito de adulterio toda mujer que estando
casada o con su pareja, pues ya si tuviera relaciones con otro hombre. ¿Qué es lo que le ven a ustedes de extraño a este tipo penal? Que únicamente le aplica a las mujeres. Entonces, que solo la mujer va a ser sancionada por el adulterio y el hombre no. Ahí fue interpuesto en su momento. Voy a investigar más un poco más del caso. La anécdota sí es muy conocida. Fue interpuesta una inconstitucionalidad por parte de las únicas dos diputadas que se encontraban en esos años en el Congreso. Y lo que lograron, ellos querían que fuera cambiado el término la mujer por la persona, o sea, todos por igual. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que lograron? En este caso, lo que lograron fue que eliminaran el tipo penal. O sea, en lugar de aplicarlo a todos, mejor decían, quitemos eso. Pues, recordemos la época de la que nos estamos haciendo referencia. Guatemala todavía tiene una historia de bastante, de bastante machismo. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que menciona el compañero? Te mencioné eso y te recuerdo, ¿a partir de qué año hay una película? Miren, realmente hoy en día, ¿por qué recomiendo películas? Porque pues, la lectura no está muy cimentada, lo ideal sería el libro, ¿verdad? Pero las sufragistas, o sea, esa lucha de la mujer por lograr tener el voto. Imagínense por qué una mujer tiene que luchar por tener los mismos derechos. Para mí no es muy lógico. Sé que dentro de las 230 personas que están conectadas, pues en primer lugar, sépanlo, que de las 230, por experiencia les decir que la mayoría son damas, las que están conectadas, la mayoría. Segundo, sepan que dentro de esto hay unos que pueden opinar como yo, otros pueden pensar que, que mi posición es bastante a favor de la mujer y sí lo es. Ya les voy a explicar por qué. Pero ¿qué es lo que pasa? Históricamente en Guatemala la mujer ha sido discriminada y vulnerada en sus derechos. Históricamente no tenían derecho al voto, históricamente no tenían derecho, no estaba escrito, pero simplemente no tenían derecho a participar en la política. Históricamente se reconocía que no podían tener gerencias, o sea, los puestos más altos no la podía tener una mujer, eso no, la empresa no va a funcionar porque le estoy hablando históricamente el pensamiento. Y si lograba el puesto y ganaba esto, pues como era mujer tenía que ganar menos. Y hay una gran cantidad de situaciones. De hecho, hoy en día, de una forma muy solapada, pero dicen, se necesita hombre para tal puesto. O sea, no quieren una mujer ahí. Han sido vulneradas. No obstante, en el interior de la República, en algunos lugares, no en todos, porque también pasa aquí en la capital, ¿verdad? Pero es más evidente aspectos culturales donde se ve en ciertas culturas de nuestra Guatemala, se ve el hombre caminando adelante, atrás la mujer con carga y todavía con niños de brazos. O sea, ella tiene que cargar. Miren, no me ha servido la comida, o sea, la mujer como que es una sirvienta. Vaya, eso es en relación a eso. Ahora, situaciones donde se creía que el hombre tenía el derecho, pero ese es su marido, vos déjale que le dé. Esas creencias y a raíz de eso han muerto muchas mujeres por ese desprecio. Los invito a que analicen con respecto a eso, los que me están escuchando y que, fíjense, pues cuando yo estoy recibiendo clases y me mencionan de algún tema que yo no tengo ni idea de qué está hablando, pero me tomo la molestia en anotarlo y después lo investigo. Y me recuerdo cuando en su momento me lo mencionaron. El caso de Isabel y el caso de Claudina, ¿verdad? Por eso se creó la alerta Isabel Claudina. Los invito a que, de hecho, el caso de una de ellas lo acaban de resolver, acaban de sentenciar una condena en sentencia. ¿Por qué es que tuvo que venir un órgano internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos a decirle, ustedes no tuvieron la debida diligencia? ¿Qué significa eso? Les voy a decir cosas que pasaron en eso. La señorita universitaria, como muchas de ustedes,
sobre sus 24 o 25 años, es decir, la edad de mi hija mayor, y una estudiante de la Universidad de San Carlos, independientemente de qué universidad, que un día viernes después de clase, pues decide salir con sus compañeros, cosas de la juventud, cosas de que si ingiere un par de bebidas o no las ingiere, si tiene o no tiene novio, no la hace más, no la hace menos, pero resulta de que como se desapareció y andaba en minifalda y fue encontrada no solo ultrajada, sino que asesinada, pero como tenía minifalda y por su forma de vestir un tanto provocativo, fue calificado por las autoridades como prostituta, por la forma de vestir. Imagínense eso. Y por eso no, y de hecho, ni siquiera le habían tomado huellas dactilares, lo que generó que imagínense el dolor de los padres de estar velando y en el funeral llegó al Ministerio Público a tomarle las huellas al cadáver. Imagínense esos errores garrafales y así aparece en esa sentencia. Cuando les enseño a buscar sentencias, les voy a explicar. Ese caso llora sangre en Guatemala. Por eso se creó eso. Entonces, ¿por qué estoy tocando todo este tema? Estoy tocando este tema porque históricamente en Guatemala los derechos de la mujer han sido vulnerados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se vulneraron, ¿verdad? Se vulneraron. Entonces, o sea, el hombre le podía, o sea, en un sentido cultural, el hombre le puede pegar a su mujer. Ah, eso no debo dejarlo que le dé. De verdad, yo es que sigo escuchando cosas así. Entonces, no se trata de desigualdad, se trata de la ley lo que hace es equilibrar para poner al mismo nivel. O sea, no es de que lo esté poniendo acá, no es de que valga más la vida de un hombre, es que se vulnera más la vida de una mujer. Sabemos perfectamente, y ojo con esto, porque eso es lo que yo le digo, eso es lo que yo le digo, y se lo menciono a mis hijas en relación a que cada quien tiene derecho a hacer con su vida lo que quiera, solo que tristemente en Guatemala, y que es parte de unos países machistas, el hombre que anda con muchas mujeres, pues tiene un calificativo, y por así decirlo, bonito. La mujer que anda con muchos hombres tiene un calificativo peyorativo. Ahí es pura situación de machismo, ¿verdad? Entonces, fíjense, pues, un caballero, le estoy diciendo generalidades, no estoy diciendo cosas que yo pienso, comparto, le estoy explicando por qué culturalmente fue necesario crear esta ley, aparte de que manejar los índices. Y ojo con esto, aparte de eso, esto no solo nace en Guatemala, realmente esta ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer Guatemala le dijeron, ok, Estado de Guatemala, usted tiene un plazo para crear una ley que proteja fuertemente a sus mujeres, porque viene de convenios internacionales. Y cuando les toque el tema del control de convencionalidad, eso estaba analizando y les voy a contar un caso particular. Ese caso particular, yo tenía nociones, pero no sabía aplicarlo. Es decir, por ejemplo, con los que estoy recibiendo derecho procesal civil, yo les decía, yo me sabía fundamentar, también sabía en relación al gestor de negocios, sabía qué era, se los podía definir. Ya graduado, este abogado, ¿sabía cómo aplicarlo? No. Fue durante la práctica que lo aprendí. Entonces, en este caso, el control de convencionalidad, yo sin querer, porque se los voy a confesar, o sea, aquí no, créanme que aquí no vengo a contarles historias y grandezas. Me voy a contarles de que la práctica es la que le enseña a uno muchos aspectos, y eso se lo voy a contar en eso. Conclusión del tema, no es de que ponga al hombre por menor, sino que dentro de lo que históricamente la mujer ha sido discriminada, la ley lo que hace es equilibrarla, dar esa igualdad como principios generales del derecho. A eso. Es en general, cada quien tiene derecho a pensar lo que crea, y vamos a resolver vamos a ver algunas participaciones. Una consulta, ¿usted valoraría el toma sobre las formas de impugnar las leyes por la inconstitucionalidad? Si es así, se lo agradecería mucho. Y, ok, sí, solo que esa es una clase en particular y es bastante largo. Si lo haría así, déjame ver que tengamos el tiempo, mi estimado Jeffrey. Mirna Marilú
órgano colegiado, es un órgano institucional constituido por una pluralidad de personas naturales o representados por instituciones públicas de la sociedad civil o instituciones intermedias que con el fin de coordinar, deliberar y adoptar decisiones que fortalezcan las políticas públicas en general. Estamos ahí, eso sí es un órgano colegiado, a eso nos referíamos, mi estimada Mirna Marilu. Colegiado es el cuerpo u organismo constituido por personas que comportan un oficio o profesión. Eso nos dice Herbert Aníbal Gómez. Muchas gracias. Y nos dice A.T. Grant, Annie Lee Ortiz, siempre he tenido duda el género. Ah, ley contra el femicidio, otras formas de violencia contra la mujer es el decreto 22-2008, forma parte de ello la Convención Interamericana Belém do Pará. Exactamente. Yo en su momento les voy a explicar cómo fue que empecé a descubrir y de hecho esta ley en particular durante una audiencia fue octubre de hace unos años que tuve una audiencia que me marcó y eso fue lo que me motivó a mí a estudiar una segunda maestría en la Universidad Rural de Guatemala, que es la maestría en Derechos Humanos. Y ahí me enteré del cómo se apliqué la Convención Belém do Pará. Eso se los voy a explicar en su momento. Pero es muy buena. Gracias, Haiti. Haiti. Ofelia. En la legislatura pasada hubo un diputado al que la Corte de Constitucionalidad no le permitió asumir por falta de finiquito y ahora a la diputada Hernández Mac la dejó asumir. Este último no es un fallo inconstitucional. Bueno, mi estimada Ofelia, no confundamos lo ilegal, lo ilícito con lo inconstitucional. Sí puede ser que sea inconstitucional, pero aquí yo les estoy definiendo. ¿Saben cómo es eso? Se los pongo de la siguiente forma. Y por eso es que ustedes ven esas peleas que se tienen por tomar el poder en ciertos órganos, como la Corte de Constitucionalidad, porque hay persecución penal en contra de un magistrado electo. Imagínense, lo eligieron y no lo dejaron tomar y tuvo que regresar y ya hubo nombramiento de la Corte de Constitucionalidad y sin embargo no lo dejaron tomar a él por esas luchas de poder. En el caso de esto, pues sabemos que la doctora Hernández Mac pues trae un apellido que la involucra en una situación bastante fatídica de la historia guatemalteca. El cómo sucedieron los hechos, no me voy a meter a eso. Pueden leer, pueden leer el libro de Noé Teta Cruz, Mi vida por la tuya. Pueden leer la versión de la Fundación Mirna Mac. Cada uno, respeto lo que cada quien piense. De que pasó algo malo, ahí pasó algo porque se perdió una vida y se perdió una vida humana, pero no confundamos constitucional, inconstitucional con ilegal. ¿Por qué participo? Porque al final de cuentas fue una decisión de un tribunal colegiado que, pues, quiero pensar, o esto no lo estoy asegurando, no voy a ser irresponsable de decir, ellos son unos vendidos, no, pues están a favor de ella. Y consideraron de que el hecho de no tener su finiquito era una situación o decisión política. Por eso le decía, la Corte Constitucional es un ente política. Yo comparto su opinión, Ofelia. Sin embargo, por mi calidad de catedrático y aquí dentro de las personas que están conectadas, 235 personas conectadas, pues cada uno tiene el derecho de pensar como quiere. Pero nosotros en calidad de juristas debemos de fundamentarlo. Entonces, yo a partir de ahora, yo lo que espero de ustedes más es que eso no es constitucional. Yo lo que espero es de mi análisis, el hecho es lo encuadro dentro de esto, la ley regula esto, entonces yo creo que es inconstitucional porque va en contra de tal principio fundamental. Eso es lo que espero yo de ustedes. Una opinión fundada en derecho. El, Bidmer Jenison Miranda me dice, ¿por qué la clase de hoy es la misma de hace 8 días? Y yo te puedo asegurar que no es la misma.
Vi la clase 9 y el tema era control constitucional de las leyes, porque está dado en dos clases, al igual que el amparo no fue en una sola, al igual que la exhibición personal no fue en una sola, y porque la clase 10 es el mismo tema con las mismas diapositivas, para ser exacto. ¿Me podría aclarar eso? Solo me conecté 7:20. No, tranquilo con eso, son clases diferentes y yo se las, si aparece así en ese contenido, lo vamos a aclarar, pero no es la misma clase. Si recibiste la clase la semana pasada, te darás cuenta que no es la misma clase. Luis Morente Díaz. El artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala enuncia un verdadero derecho subjetivo a la igualdad de trato, es decir, encierra la igualdad jurídica como prohibición de toda discriminación. Como se ha dicho, la igualdad no es identidad, la igualdad no es paridad de trato, la igualdad y no es un derecho a ser igual que los demás, sino de ser tratado igual que quienes se encuentran en idéntica situación. Por tanto, la igualdad es compatible con el reconocimiento de diferencias, a la que bueno está esta. Es más, la igualdad es el límite jurídico de la diferencia. Si se supera este límite, la diferencia se convierte en discriminación. También se relaciona con el artículo 50. Todos los hijos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos. Toda discriminación es punible. Por tal razón, es punible también el maltrato contra las mujeres guatemaltecas. ¿Cuál es la diferencia principal? ¿Cuál es la diferencia principal entre quitarle la vida a una mujer y que es un homicidio o un asesinato y un femicidio? ¿Cuál es la diferencia en eso? No, no es una clase de derecho penal, pero en pocas palabras. Viene un asaltante, se pone nervioso, ya trae una maldad, asalta a una mujer, se opone y le dispara. Y viene un hombre que ha maltratado constantemente a su mujer y en un momento determinado, y hay pruebas de eso, ella ha pedido medidas de seguridad y en una de esas la toma por el cuello, la agarra, la asfixia y le quita la vida. ¿Cuál es la diferencia? En el primer caso, pues esta persona que le quitó la vida a ella, él está en un asalto. Si hubiera sido un hombre, si hubiera sido una mujer, si hubiera sido un joven, si hubiera sido quien hubiera sido, si hubiera sido de la comunidad LGTBI, igual le hubiera quitado la vida. En el otro caso es un femicidio porque le está quitando la vida tal y como lo regula taxativamente la ley dentro de las relaciones desiguales de poder. Dentro de las relaciones desiguales de poder. ¿Por qué? Porque el hombre ha querido imponer su voluntad, ese machismo. Entonces, no se trata de eso la clase, pero estamos diciendo, y la participación del otro compañero en relación a lo que es la igualdad está excelente. Muchas gracias, Luis Morente. Bueno, vamos a continuar. Casi se nos va la clase, mis estimados. Definitivamente el sistema mixto es el sistema adoptado por el ordenamiento jurídico guatemalteco, según puede colegirse de lo dispuesto en los artículos 266, 67, 68 y 72 y 272 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Siempre dentro del sistema mixto. El sistema mixto es el adoptado. Para el compañero que me dijo que era la misma clase, en la semana anterior quedó la duda y por eso, de hecho, yo lo resolví. Bueno, eso se lo vamos a aclarar, ¿verdad? Pero está en esta clase. En la otra clase no hablamos nada sobre los sistemas. Aquí hablamos y los explicamos y hasta damos características. El sistema mixto es el adoptado en Guatemala con los elementos de los sistemas aludidos y la Constitución de 1985 adoptó una formulación combinada, estableciendo por una parte la Corte de Constitucionalidad con el carácter de tribunal permanente de jurisdicción privativa para la función esencial de defender el orden constitucional, independientemente de los demás organismos del Estado y con funciones específicas asignadas en la ley matriz y en la propia. Artículos 268 y 272. Por otra, habilitó a los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria para decidir por la denuncia de inconstitucionalidad, la inaplicación de la ley en casos concretos. Por eso es que tenemos un sistema mixto.
De las funciones que corresponde a la Corte de Constitucionalidad, interesa a nuestro tema destacar la de conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad en casos concretos de cualquier juicio, en casación o en casos contemplados por la ley de la materia. Esta última de carácter constitucional es la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Y continuamos con el control constitucional de las leyes. En el marco del constitucionalismo moderno, la Constitución puede ser entendida en términos generales como expresión solemne y sistematizada de valores, principios y derechos que en un Estado se reconocen rectores de la convivencia humana, además de los lineamientos básicos que demarcan la organización de las instituciones. Es elemental, es indispensable acotar en consonancia con lo que dice el autor Humberto Nogueira Alcalá, que toda constitución puede predicarse la calidad política de supremacía en cuanto al conjunto de reglas jurídicas esenciales que tienen por propósito preservar la forma política del Estado y su sistema de valores, además del sistema de fuentes formales del derecho. El principio fundamental de control de constitucionalidad es el de supremacía de la Constitución, reconocido. Vean acá, artículos 44, 175 y 204 de la Constitución, conforme el cual todo ordenamiento jurídico debe adecuarse a dicha norma por prevalecer la norma constitucional sobre cualquier ley. El examen de constitucionalidad de las normas requiere un análisis de compatibilidad entre la norma constitucional que se denuncia infringida y una norma de grado inferior susceptible, esta última, de ser expulsada del sistema normativo en caso de contravención con la norma superior. De hecho, ¿se recuerdan cuando hablamos los antecedentes históricos de las garantías constitucionales que mencionábamos? De que hace muchos siglos pues ya existía una figura que no permitía que se contradijera una ley superior por una ley inferior, y el que lo contraviniera tenía que pagar con cárcel eso. Hoy en día, pues también existen delitos en relación a la Constitución, pero es de tomarse en cuenta. De hecho, vamos a ver. Recuerdo que el extinto, y lo digo con mucho respeto, y ojo, por eso les digo, yo no les voy a imponer a ustedes, para empezar, no son niñitos para que uno les imponga, pero reconozco, o yo tengo derecho a tener una ideología como lo tienen derecho ustedes. Yo en ciertos lugares me recuerdo que manifestaba mi opinión y algunos catedráticos y catedráticas, como mi pensamiento no iba conforme al de ellos, pero yo me era declarado enemigo público número uno. O sea, eso no es un sistema democrático. Un sistema democrático es donde podemos compartir. O sea, una persona que tenga ideología. Para mí, eso, las ideologías hoy en día ya está un poquito, tal vez la palabra no es pasada de moda, sino que ideologías ya casi no existen, ¿no? Sin embargo, todos tenemos derecho a pensar como queremos. Entonces, yo en lo personal, no les voy a decir admiro mucho. He sido capitalino, aunque me ha tocado vivir mucho en los puertos, pero he admirado mucho la obra de Álvaro Arzurigoy. Y algunos le sacan el tema de Guatel, pero o sea, la gente dice, vendió Guatel, pero realmente nadie ha leído el caso en sí. O sea, somos producto de lo que es que dicen, es como ayer, ¿verdad? Durante toda la mañana yo hasta topé, dije, muchachos, somos juristas. O el tema de Arjona, hay que investigar un poquito más. Yo también soy fan, me declaro fan de la música y de la lírica de Arjona. Sin embargo, que hay que investigar, o sea, despotrifican en contra de instituciones, pero veamos realmente qué fue lo que pasó ahí.
Yo les pongo un ejemplo, ¿verdad? Les pongo un ejemplo. Que Arjona ha aportado más y todo eso. Pero tenemos la obligación de leer e ir un poquito más allá. Por eso les digo, o sea, no debemos de creer solo porque leo un post que dice, van a volver a cerrar el país. Lo que quieren es evitar las manifestaciones. No, hombre, investiguemos un poquito más, investiguemos un poquito más. Puede ser que sí, pero tenemos que estar abiertos, o sea, puede ser que no. Pero lo más fácil es creer en toda esa sarta de cosas que nos ponen en redes sociales. ¿Por qué les digo eso? Yo admiré mucho a Álvaro Arzú y por qué les menciona en relación a él, ¿verdad? Porque a él le tocó una carga interesante y él tuvo en un momento la intención de lanzarse nuevamente para presidente, pero él dijo su exégesis, entiéndase, exégesis como la ciencia de la interpretación. Entonces, ahí interpretaron muy a favor de que no puede ser presidente quien ya lo haya sido, pero como quien dice, dejo pasar 4 años y puedo volverme a reelegir. No, si usted ya fue, ya no puede ser, pero le tuvieron que dar la interpretación constitucional de eso. Entonces, no obstante ser una persona no obstante ser una persona que, eh, que manejaba la ley, ¿verdad? No era abogado, pero manejaba muy bien la ley y quiso aprovechar, quiso hacer uso de esto, no se lo pidió. ¿Por qué? Porque la ley, la constitución tiene sus propios mecanismos de protección. En su momento, Jimmy Morales, pues mencionó, yo quisiera hacer otros 4 años más, ¿verdad? O sea, eso nos estaba anunciando, lo que quiere es seguir y perpetuarse en el poder, ¿verdad? O sea, pero la constitución no lo permite. No es admisible suponer que la Constitución haya podido tener la intención de facultar a los representados de pueblos para sustituir la voluntad de sus electores. Una Constitución es de hecho una ley fundamental y así debe ser considerada por los jueces. A ellos pertenece, por lo tanto, determinar su significado, así como el de cualquier ley que provenga del cuerpo legislativo. Y si ocurriera entre las dos, hay una discrepancia, debe preferirse como es natural aquella que posee fuerza obligatoria y validez superiores. En otras palabras, debe preferirse la Constitución a la ley ordinaria. En eso sí tenemos que estar claros. Inconstitucionalidad del caso concreto. El control constitucional es el que realiza los órganos destinados para este efecto, como lo son la Corte de Constitucionalidad, la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República, el Procurador de Derechos Humanos, para proteger a las personas de las violaciones de sus derechos cuando quien los viola es el Estado. El control constitucionalidad de las normas de un ordenamiento jurídico puede definirse desde dos perspectivas. Primera, en función del órgano que lo realiza como difuso concentrado. Y luego, como segunda, en función de la forma en que realiza el juicio de constitucionalidad como abstracto o concreto. ¿Cómo puede tramitarse la inconstitucionalidad? En el derecho adjetivo se establece el procedimiento para hacer valer las garantías constitucionales, las cuales debemos apuntar que la inconstitucionalidad de las leyes por los casos concretos se pueden plantear de tres formas: como acción, como excepción o como incidente. Rapidito, Milton Powell se refiere como conclusión del tema del femicidio. La conclusión de la ley sobre la ley del femicidio es de que no es inconstitucional, porque no pone a la mujer por encima del hombre en relación a derechos. Lo que hace es equilibrarla. Esta ley le da la fuerza, taleza. Es como que me digan el mismo ejemplo, solo que esta ya es una discusión de hace muchísimos años, casi llegándole al siglo, en relación a por qué en derecho laboral tiene muchos más derechos el trabajador que el empleador. Entonces no hay derecho de igualdad. No, porque lo que hace es equilibrar el poder económico que tiene el trabajador que está, el empleador que está acá, y el trabajador lo sube por medio de los principios de los principios rectores del derecho de trabajo. En este caso, lo que hace es que la mujer la lleva al nivel del hombre. Esa es la conclusión, mi estimado Milton. Entonces, cuando las formas de tramitarlo es,
La inconstitucionalidad de las leyes de carácter general, esta se puede plantear de la misma manera de la vía incidental, la cual se encuentra establecido en la ley del organismo judicial. ¿Verdad? 135, artículo 135 en adelante se encuentra este trámite de la ley del organismo judicial. Tenemos también el recurso de apelación. La apelación es un recurso que nos establece la ley para que podamos defender nuestros derechos en aquellos casos en que se emite una resolución que afecta a nuestros intereses. Según la doctrina, diferencia los recursos en recursos y remedios procesales. Los remedios son los que interponen ante el mismo órgano que dictó la resolución y los recursos son los que se presentan ante el órgano superior. El recurso de alzada, medio idóneo para obtener del Tribunal Superior la revisión de lo resuelto por el Tribunal de Primer Grado. Y llegamos a la fase de las preguntas. Pues aquí define inconstitucionalidad de las leyes, cuáles son los sistemas de control constitucional, cuáles son las dos formas de impugnar las leyes por inconstitucionalidad, cuáles son las formas de interponer una inconstitucionalidad y define el control de constitucionalidad. Estas son las preguntas. Quedamos en el par de minutos restantes pues abierto si hubiera algún tipo de pregunta o consulta y ir respondiéndole a la compañera que manifestó, al compañero o compañera, perdón, no recuerdo exactamente. Se dan cuenta que sí se recibe una cantidad interesante de correos, mediante lo cual consultan. Podemos determinar de que no es la misma clase, no se me confunda con eso. De todas formas, voy a revisar, puedo cometer errores, mis estimados. Y en el caso de las dos personas que me pidieron el link, solo termino clases y con mucho gusto lo verificamos. Así es que, mis estimados, esta es la clase 9, pero sabemos que la invertí con la semana pasada por un error mío. La semana pasada di la 10, hoy di la 9. Y tenemos para una clase más, la 11. Y le entramos de lleno, mis estimados, le entramos de lleno al segundo parcial. Eso significa que ya estamos en vías de culminar este semestre. Los invito a que lean, que estudien. Yo no puedo ponerme a leer la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad con ustedes, pero lo mínimo que yo espero es que estudien en relación, por eso marco ciertos artículos en particular y les digo, a ver, ¿dónde está regulado tal cosa? Ese artículo, ese no, ese sí, pero márquenlo, son los artículos que de cajón ustedes tienen que leer y estudiar en relación a esto, más su ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad que se lo tuvieron que haber leído por completo. Siendo las 8 horas con 45 minutos, que es lo que nos dicta el reglamento o las instrucciones, damos por finalizada la clase. Mis estimados, estudien y cuando se cansen de estudiar, sigan estudiando. Que estén muy bien y continúen con sus clases. No me voy a pasar más del minuto porque afecto al siguiente catedrático o catedrática. Que estén muy bien, mis amigos. Que Dios me los bendiga mucho y sigan estudiando. Siéntanse orgullosos de ser estudiantes de la poderosísima carrera de Derecho, porque yo sí la siento así y sí la ejerzo, y siéntanse orgullosos de nuestra Universidad Rural de Guatemala. Que estén muy bien. Les deseo un excelente día. Bendiciones.